¿Cuál es? Fijaos, Jesús recibe la totalidad del Espíritu del Padre. Quiere decir, la totalidad de la vida, la totalidad de la fuerza de amor del Padre. Esto lo recibe Jesús. Por eso, desde ese momento, Jesús tiene la condición divina. Es como el Padre. Pero ese Espíritu en Jesús equivale a la antigua unción real. A un rey judío se le ungía con aceite. Tenemos el ejemplo de Samuel, que va a casa de Isaí, el padre de David, y busca allí cuál es el designado por Dios para ser sucesor de Saúl. Y por fin lo encuentran, estaba guardando ganado por fuera, un chiquillo, y lo unge echándole aceite en la cabeza. Esto, claro, son símbolos antiguos, un poco anticuados, digamos, el aceite como símbolo de unción. Claro, el aceite era una materia preciosa para los pueblos mediterráneos, sobre todo en aquel tiempo en que no había tantos refinamientos como hoy. El aceite era medicina, el aceite era ungüento, el aceite era todo lo que servía para proteger la piel. Era un tesoro el aceite de oliva. Entonces, esa materia preciosa se usaba como símbolo de la benevolencia de Dios, de la bendición divina. Claro, todo esto eran símbolos primitivos, ¿no? ¿Cuál es la verdadera unción del verdadero rey, del rey Mesías, el Espíritu Santo? Es porque esa es, digamos, esa unción, llamémosla así. Cristo significa el ungido, el Mesías significa el ungido. El ungido es aquel que tiene dentro, que en el cual está empapado, por así decir, ungido por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Dios. Esa es la unción que constituye a Jesús el Mesías Salvador. Pero al mismo tiempo, antes de constituirlo el Mesías Salvador, el tener el mismo Espíritu del Padre lo hace hijo. Porque hijo, como sabemos, en la cultura semítica, es aquel no solo que nace de alguien, sino que se parece al Padre. Jesús nace de Dios porque recibe su Espíritu, claro. Pero además eso lo hace igual a Dios. El parecido es total, es igual al Padre. Entonces es el Hijo, el perfecto, el Hijo perfecto. De manera que el Espíritu hace a Jesús Hijo y lo hace Mesías, Salvador. Hijo es su ser, Mesías su misión. Pero al contrario que en el Antiguo Testamento, estos, digamos, privilegios de una persona no son nunca exclusivos. De manera que Jesús no monopoliza el Espíritu, al contrario, lo comunica. Entonces Él nos comunica el Espíritu, ese Espíritu que Él ha recibido y que puede comunicar desde el momento de su muerte, cuando de alguna manera se rompe su humanidad y deja libre ese Espíritu, cuando rompe los límites de lo humano. Entonces ese Espíritu está a disposición de los hombres que den su adhesión a Jesús. Y ese Espíritu tiene en nosotros los mismos efectos que en Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios porque tiene toda la plenitud del Espíritu, porque se parece al Padre totalmente, nosotros que tenemos el Espíritu también somos hijos de Dios. De manera que no es monopolio de Jesús. Él quiere comunicarnos su misma realidad, que seamos como Él es. Naturalmente la comunicación se hace en la medida en que nosotros seamos capaces de recibirla, dados los obstáculos que tenemos por nuestra historia personal y social y todo. Pero aquí está, por eso Juan dice, con eso nacemos de Dios, nacemos. La calidad de hijo ya tenemos al principio, ya hemos nacido. Ahora el parecido a nuestro Padre, que nos hará hijos de una manera gradual y ascendente, ese tenemos que irlo nosotros creando como una actividad del amor, que es poner por obra el impulso de ese mismo Espíritu. Ese nacimiento nuevo es una transformación del hombre, en la cual él se pone como principio central de la persona ese amor. No quiere decir que lo antiguo no subsista, sí, subsiste, por supuesto, pero
coexiste con ese nuevo núcleo personal. En el centro de la persona ya no está el egoísmo, está el amor, que es la entrega, la solidaridad, el respeto a los demás. Entonces, de ahí, y alrededor de eso todavía, digamos, revolotean los antiguos defectos, los antiguos deseos de protagonismo, los antiguos pequeñas envidias, todo eso está ahí. Pero ya eso se va a ir purificando gracias a ese centro de amor que irradia en toda la personalidad. Y esta es nuestra labor, hacer que ese centro se vaya dilatando hasta que nosotros no solamente hayamos nacido de Dios, sino que el que nos ve podría decir, este se parece a su padre, ya somos hijos. Pero por otra parte, también esa condición mesiánica de Jesús, que es Salvador, esa también nos la transmite, porque no nos transmite solo un parecido en nuestro ser, que es el don del Espíritu, sino en nuestra misión en el mundo. Nuestra misión es la misma misión suya, la misma. ¿Qué hace Jesús? Jesús inaugura, da principio a una nueva posibilidad para la humanidad. Jesús lo llamamos el Salvador del mundo. Sí, es una frase que hay que entender. Jesús da al mundo, por primera vez, una posibilidad de salvación plena. El mundo no está salvado, lo vemos hoy, pero Él da la posibilidad de salvación. En ese sentido es el Salvador del mundo. Y nosotros tenemos que continuar, porque para eso tenemos el mismo Espíritu, en la obra de seguir abriendo a la humanidad la misma posibilidad de salvación. Esta es nuestra. De manera que veis que no hay monopolio. El Padre no se reserva a su Espíritu, lo comunica a Jesús. Y a través de Jesús, que tampoco se lo reserva, lo comunica a la humanidad. Y así ves el amor, el ser de Dios, que es su fuerza de amor y vida, se va comunicando, porque para eso crea Dios al hombre, para comunicarle su propia vida y hacerlo llegar a la condición divina. De manera que tenemos aquí esa difusión, como la piedra que se tira en el lago y que va creando ondas que se van extendiendo cada vez más lejos, desde ese amor central que el Señor pone en nosotros, que ha puesto en Jesús. Desde ahí, a través de nosotros, ese amor tiene que irse expandiendo cada vez más, creando esa onda incesante que va atravesando la historia en el espacio y en el tiempo, para que el amor de Dios llegue hasta el último límite de la humanidad. Esa es la obra del Espíritu. Pero ¿esto cómo se hace? Pues se hace por medio de una experiencia interna. El Espíritu ha de ser una experiencia interior. Y ahora hay experiencias interiores de muy diversas índoles. Hay experiencias interiores que son, digamos, instantáneas, deslumbradoras, explosivas, por así decir. Eso le pasó en parte a Pablo cuando iba camino de Damasco. Pero en parte digo porque Pablo tuvo mucho camino que recorrer todavía para ser un cristiano hasta el fondo. Pero ya con aquello fue el primer gran empujón que le dio el Señor. Pero en otros casos no es así tan explosiva. Es una cosa. La primera es la que te cambia la vida instantáneamente, ¿no? Es una experiencia que te hace comprender qué es lo importante y qué no es lo importante. Esto luego lo explicaremos un poco. Pero esa es una manera, porque el Señor no tiene recetas ni aplica lo mismo a todo el mundo. Hay otra gente de otro temperamento, de otra circunstancia histórica, de lo que sea. El caso es que esa va, digamos, asumiendo el espíritu poco a poco. Pero si reflexiona sobre su persona y se compara con lo que era ella unos años antes, ve el cambio profundo que se ha verificado en él. Es la labor del espíritu. No vale ni más ni menos que el otro, porque aquí no vale la experiencia en sí, sino los efectos que eso produce en la persona. Las experiencias son siempre fenómenos subjetivos e interiores, que muchas veces son excelentes, auténticos, que tienen su origen en Dios. Pero el test para saber con certeza si tienen ese origen es que cambia la conducta de la persona. Y entonces, si esa persona, después de esa experiencia instantánea o experiencia gradual, va cambiando y se ve cómo es más amoroso, más amable, más entregado, más solidario, más feliz, más alegre,
Si no produce esos efectos, se puede dudar siempre. Se puede dudar. Entonces está esa experiencia. Y esa experiencia es la experiencia del amor del Padre. Esta es la experiencia. Que uno se siente incondicionalmente amado. Eso es lo decisivo. Nosotros hemos buscado a Dios de muchas maneras, hemos hecho tantos retiros y tantos desiertos y tantos talleres y tantas historias, muchas de ellas muy buenas, por supuesto. Pero todo eso no basta, no basta, a menos que no nos lleve a este saber, no creer, sino saber que Dios nos ama sin condición ninguna. Entonces viene la seguridad de la persona, la seguridad del ser. Entonces se acabó la angustia, como decíamos el otro día en la celebración. Eso es lo que acaba con la angustia profunda, escondida de la persona. Esa angustia que nos impide ser felices, esa angustia que está siempre en su madriguera, esperando salir para coger una presa, con la que sea, cualquier pretexto, para agarrarse y no dejarte crecer, ni dejarte estar alegre. Esa angustia profunda que es la inseguridad de lo poca cosa que somos y de cómo nos zarandean los acontecimientos y la historia y las amistades y todo eso, y al fin y al cabo, ¿qué soy yo? ¿Qué pinto yo? Esa angustia profunda que uno intenta subsanar con rezos y con devociones y con prácticas religiosas y que hay momentos en que desaparece, pero vuelve, a menos que venga esa experiencia del amor incondicional. Cuando uno se siente querido sin condición ninguna, porque ese amor no depende de nuestra bondad, sino de la bondad del Padre que nos ama, entonces la vida cambia. Entonces se puede tener auténtica alegría. Ahí sí, ahí hay paz, la paz total. Dios, esa paz total se basa o nace espontáneamente al saber que Dios no tiene nada contra mí. Siempre estábamos en nuestra vida religiosa, por así decir, siempre estamos con el escrúpulo, pero al fin y al cabo Dios podrá quejar. No estoy del todo bien con Dios, Dios tendrá tantas, y ahí lo que se muestra, Dios no tiene quejas contra ti, lo espera todo de ti, lo espera todo, pero no tiene quejas, no te reprocha nada, no te va a castigar por nada, puedes descansar, seas tú lo que seas, mejor, peor, regular, lo que sea, como estés ahora mismo.